¿Cómo es posible que un perro, al observar a una niña que no conoce, sepa instintivamente que está sufriendo abusos y maltratos? ¿Y qué hace ese perro para ayudar a resolver una situación tan grave? Eso es lo que verás en este vídeo. Quédate con nosotros y acompaña la historia de la pequeña Sofía y de Luna, la pastora alemana. Aprovecha para suscribirte al canal y no te pierdas otras historias emocionantes del pastor alemán que compartimos cada semana. En el pequeño refugio de animales de la ciudad de Pineiros, entre ladridos animados y maullidos ocasionales, había un silencio peculiar que emanaba del canil número 17. Allí, tumbada sobre una manta azul desteñida, Luna observaba el mundo con ojos que parecían guardar secretos ancestrales. Una pastor alemán de pelaje oscuro y brillante, con una postura noble que contrastaba con su condición de residente de refugio. A diferencia de los otros perros que saltaban entusiasmados cuando llegaban visitantes, Luna permanecía tranquila, casi contemplativa, sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento con una atención que iba más allá de la mera curiosidad canina. Luna no era una perra común, y su historia tampoco lo era. Durante 3 años, había servido como perro de terapia en un hospital infantil, donde su sensibilidad extraordinaria para detectar el sufrimiento emocional la convertía en una presencia valiosa en esos pasillos blancos y asépticos. Niños que no hablaban con médicos o enfermeros se abrían con Luna, contándole secretos en susurros mientras hundían los dedos en su pelaje suave. Tenía ese don raro de saber exactamente quién necesitaba de su presencia, muchas veces acercándose a pacientes que ocultaban su dolor tras sonrisas fingidas, ignorando a quienes mostraban sufrimiento abiertamente. Sin embargo, su carrera como terapeuta de 4 patas fue interrumpida abruptamente tras un incidente. Durante una visita de rutina, Luna se negó a separarse de una niña aparentemente sana, gruñendo suavemente cuando la enfermera intentó alejarla. Horas después, se descubrió que la niña estaba desarrollando una grave infección, todavía sin síntomas visibles. Aunque Luna había posiblemente salvado su vida, el episodio de agresividad fue suficiente para que el hospital, preocupado por protocolos y responsabilidades, decidiera retirarla del programa. Así, con 5 años, Luna se encontraba en el refugio municipal, donde llevaba ya 8 meses. No era por falta de interesados, su belleza y adiestramiento atraían a muchos posibles adoptantes, sino porque el doctor Martínez, el veterinario responsable del refugio, era extremadamente selectivo con su futuro. Luna no es un perro para cualquier familia, decía a los cuidadores. Ella necesita un propósito, alguien que entienda su sensibilidad especial. El doctor Martínez era quizás la única persona que comprendía la profundidad de la inteligencia emocional de Luna. Había trabajado con perros de terapia antes y reconocía en ella algo excepcional, una capacidad casi sobrenatural para conectar con el sufrimiento humano. Observaba, fascinado, cómo reaccionaba de manera diferente a cada persona que entraba en el refugio, como si pudiera leer historias invisibles escritas en el aire que las rodeaba. «Sigues esperando a alguien especial, ¿verdad, Luna?», murmuraba él mientras la examinaba en sus visitas diarias. Luna solo lo miraba con esos ojos profundos, como si confirmara silenciosamente su teoría. El veterinario se había encariñado con ella, incluso había contemplado adoptarla. Pero algo lo detenía, una intuición persistente de que Luna aún tenía una misión importante por cumplir, que su don no debía desperdiciarse en una vida cómoda, pero sin propósito. La rutina en el refugio seguía su curso previsible. Por la mañana, los cuidadores limpiaban los caniles, alimentaban a los animales y los sacaban a dar breves paseos en el patio cercado. Luna cumplía con dignidad tranquila, nunca causaba problemas, pero tampoco mostraba la alegría efusiva que exhibían los otros perros. Por la tarde, el refugio abría sus puertas a posibles adoptantes, y Luna continuaba contemplando el desfile de rostros. Algunos amables, otros indiferentes, algunos claramente no preparados para asumir la responsabilidad de cuidar de otro ser vivo. Había días en que Luna parecía especialmente alerta, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. En esas ocasiones, el doctor Martínez la observaba con curiosidad atenta. «¿Qué sientes, chica?», se preguntaba él, más para sí que para ella. «¿A quién estás esperando?». Luna, fiel a su naturaleza, guardaba sus secretos, pero sus ojos atentos recorrían a cada visitante, cada empleado, cada voluntario que pasaba, como si buscara a alguien específico entre la multitud de desconocidos. Aquella mañana otoñal, con las hojas secas danzando en el patio del refugio, Luna despertó distinta. Había una inquietud sutil en su comportamiento,
una atención aún más intensa. Casi no tocó su comida, prefiriendo permanecer junto a la puerta de su refugio, observando la entrada del albergue como si esperara algo, o a alguien. El doctor Martínez notó la transformación al instante. Sus años de experiencia con animales le habían enseñado a reconocer señales suaves pero significativas de cambio conductual. «Hoy hay algo diferente», comentó a Ana, una de las cuidadoras. Luna está expectante. Lo que él no sabía era que ese día marcaba el comienzo de una jornada extraordinaria. El instinto protector de Luna sería puesto a prueba de una manera que nadie podría imaginar. Y el destino estaba a punto de traer al refugio a alguien que necesitaba desesperadamente del tipo de comprensión que solo Luna podía ofrecer, alguien cuyo sufrimiento silencioso resonaría profundamente con la sensibilidad única de ese ángel de 4 patas. ¿Alguna vez has sentido que un animal es capaz de percibir cosas que nosotros, los humanos, no logramos captar? Esa sensibilidad especial de Luna para detectar el sufrimiento emocional es algo que muchos tutores de perros dicen haber experimentado. Cuéntanos en los comentarios si tu perro alguna vez demostró una percepción extraordinaria en algún momento. Y no olvides dejar tu like para descubrir a quién está esperando Luna con tanta ansiedad. La mañana del jueves trajo consigo una agitación poco común al refugio municipal de Pineiros. El característico rugido de un motor diésel anunció la llegada del autobús escolar amarillo de la Escuela Municipal Santos Dumont, que traía una clase de 3er grado para una excursión educativa sobre el cuidado de los animales y la responsabilidad social. Los niños descendieron del vehículo como una pequeña multitud colorida, sus voces animadas resonando en el patio mientras miraban curiosos el edificio sencillo, pero acogedor, que albergaba a decenas de animales abandonados. Entre los 23 alumnos, una niña destacaba, no por su exuberancia, sino por su silencio contrastante. Sofía caminaba unos pasos detrás de sus compañeros, con sus manos pequeñas sujetando firmemente las correas de su mochila escolar rosa, sus grandes y expresivos ojos observando todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y cautela. Mientras los demás niños corrían y gritaban emocionados al ver los primeros perros en el patio, Sofía mantenía un paso medido, casi vacilante, como si no quisiera llamar la atención sobre sí misma. A primera vista, Sofía parecía una niña perfectamente normal. Su cabello castaño estaba cuidadosamente peinado en 2 trenzas, su ropa estaba limpia y bien planchada, y llevaba todo el material escolar organizado en su mochila. Pero para un observador más atento, había señales sutiles que contaban otra historia. Sus hombros permanecían ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Sus ojos, aunque bonitos, tenían una sombra de tristeza que parecía demasiado antigua para una niña de 9 años. Y había una vacilación en sus movimientos, una cautela excesiva que sugería a alguien acostumbrado a medir cada paso para evitar consecuencias indeseadas. La maestra, la señora Elena, una mujer amable de mediana edad, reunió a los niños en un semicírculo en el patio principal del refugio. «Niños, hoy van a aprender sobre la importancia de cuidar a los animales abandonados y cómo podemos ayudarlos a encontrar nuevos hogares», explicó con entusiasmo. El doctor Martínez nos mostrará cómo funciona el refugio y nos presentará a algunos de nuestros amigos de 4 patas. Los niños aplaudieron emocionados, excepto Sofía, quien solo sonrió tímidamente, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. El doctor Martínez emergió del edificio principal con su bata blanca y una sonrisa genuina que inmediatamente conquistó la atención de los niños. «Bienvenidos a nuestro refugio», dijo, su voz irradiando el calor de años dedicados al cuidado de los animales necesitados. «Aquí cuidamos perros y gatos que han perdido sus hogares, hasta que podamos encontrar familias amorosas para ellos. Cada animal tiene su propia historia, sus propias necesidades, y nuestro trabajo es garantizar que se sientan seguros y queridos mientras esperan una segunda oportunidad». Mientras el veterinario hablaba sobre la misión del refugio, Sofía escuchaba con una atención que iba más allá de la simple curiosidad infantil. Había algo en la forma en que él hablaba sobre los animales que necesitaban protección, sobre esas criaturas vulnerables que dependían de la bondad de los desconocidos, que resonaba profundamente con algo dentro de ella. Sus manos aflojaron ligeramente el agarre de la mochila, y por primera vez desde que había llegado, un interés genuino brilló en sus ojos. La excursión continuó con el doctor Martínez guiando al grupo por las instalaciones. Los niños fueron presentados a las diferentes áreas del refugio, la zona de cuarentena para los animales recién llegados,
la clínica veterinaria donde recibían atención médica y, finalmente, la zona principal de los perros que esperaban adopción. El ruido aumentó considerablemente cuando los animales notaron la presencia de los niños. Ladridos animados, saltos contra las rejas y colas moviéndose crearon una caótica sinfonía de emoción canina. La mayoría de los niños corría de un canil a otro, señalando a los perros más coloridos o juguetones, haciendo preguntas sobre razas y edades. Pero Sofía mantenía su propio ritmo, deteniéndose frente a cada canil por algunos segundos, observando no solo a los perros más llamativos, sino también a aquellos que permanecían en el fondo, los más tímidos, los que parecían cargar con sus propias historias de abandono y desilusión. Había una empatía natural en su mirada, una comprensión silenciosa que conectaba su propia experiencia de vulnerabilidad con la de los animales frente a ella. Fue cuando Sofía llegó al canil número 17 que algo extraordinario sucedió. Luna, que había permanecido acostada durante toda la agitación provocada por la llegada de los niños, se levantó lentamente cuando la niña se detuvo frente a su reja. No fue un movimiento repentino o entusiasta como el de los otros perros, sino algo más deliberado, casi ceremonial. Sus ojos ámbar encontraron los ojos castaños de Sofía, y por un momento, el ruido alrededor pareció disminuir, como si el mundo se hubiera pausado para presenciar aquel primer encuentro. Sofía sintió algo diferente al mirar a Luna. No era solo la belleza de la pastor alemán ni su postura noble lo que la atraía, sino algo más profundo, una sensación de reconocimiento mutuo que no podía explicar. «Hola, pequeña», susurró, acercándose un poco más a la reja. Luna caminó hacia el frente del canil, con movimientos gráciles y medidos, y se sentó directamente frente a Sofía, manteniendo el contacto visual de una manera que parecía casi humana en su intensidad. El doctor Martínez, que observaba la interacción desde lejos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En 8 meses en el refugio, Luna nunca había mostrado un interés particular por ningún visitante. Era educada, pero distante, observadora, pero poco participativa. Pero allí estaba, completamente enfocada en una niña de 9 años, como si por fin hubiera encontrado aquello que había estado buscando. «Interesante», murmuró para sí mismo, acercándose discretamente para observar mejor esa conexión inesperada que se estaba formando ante sus ojos. La conexión entre Sofía y Luna es instantánea y poderosa. ¿Tú crees que existe un vínculo especial entre personas y animales que han pasado por experiencias similares de sufrimiento? ¿Alguna vez presenciaste un momento así, en el que un animal parece elegir a una persona en particular? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y quédate en el vídeo para ver cómo se desarrolla esta conexión. No olvides suscribirte al canal. Hay momentos en la vida que parecen trascender el tiempo y el espacio, instantes de conexión tan profunda que desafían explicaciones racionales. El encuentro entre Sofía y Luna fue exactamente eso, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras, más allá de la comprensión habitual. Mientras los demás niños corrían de una jaula a otra, exclamando y señalando con entusiasmo, Sofía se quedó inmóvil frente al canil número 17, como si hubiese encontrado algo que buscaba sin saberlo. Luna, por su parte, permanecía sentada con una dignidad casi solemne, sus ojos ámbar fijos en los de la niña. No había esa agitación típica de los demás perros, ningún ladrido de emoción, ningún salto contra la reja, ninguna demostración efusiva de afecto. En su lugar, había una quietud compartida, una comunicación silenciosa que parecía fluir entre ellas como una corriente invisible de comprensión. Con una vacilación que hablaba de años de cautela aprendida, Sofía extendió su mano pequeña hacia la reja. Sus dedos temblaban ligeramente, no por temor al animal, sino quizá por la intensidad de ese momento inesperado. Luna respondió con una ternura sorprendente, acercándose para olfatear delicadamente los dedos de la niña. No hubo lamido entusiasta como haría cualquier otro perro, solo un suave roce de su húmedo hocico en la piel de Sofía, como un sello silencioso de un pacto que comenzaba a formarse. «Eres bonita», susurró Sofía, con una voz tan tenue que solo Luna podría oírla. «Y tus ojos parecen entender». La pastora alemán inclinó levemente la cabeza, como si absorbiera no solo las palabras, sino también las emociones que había detrás, la soledad, la tristeza cuidadosamente escondida, el anhelo de comprensión que Sofía llevaba como un peso invisible. El doctor Martínez, que había notado esa interacción tan poco común, se acercó con pasos deliberadamente lentos, sin querer interrumpir el momento,
pero movido por una curiosidad profesional irresistible. En todos sus años trabajando con animales, especialmente con perros de terapia, había sido testigo de lazos especiales entre humanos y caninos, pero había algo distinto en ese instante, algo que iba más allá de la simpatía natural o la atracción mutua. Luna, que normalmente era reservada y observadora con los extraños, mostraba un comportamiento que el veterinario solo había visto cuando la perra ejercía como terapeuta, una atención enfocada y protectora, una presencia completamente sintonizada con las necesidades emocionales de la persona ante ella. Pero lo que más lo intrigaba era la rapidez con que se había formado esa conexión. No hubo el periodo habitual de evaluación ni de observación cautelosa. Fue instantáneo, como si Luna reconociera algo especial en Sofía desde que sus miradas se cruzaron. «Parece que hiciste una amiga, Sofía», comentó él con suavidad, usando el nombre que había oído de boca de la profesora momentos antes. La niña dio un pequeño sobresalto, como si la hubieran arrancado de un trance, y de inmediato retrocedió un paso de la reja, encogiendo ligeramente los hombros en un gesto defensivo automático. La reacción de Sofía no pasó desapercibida a los ojos entrenados del veterinario. Ese susto exagerado, el retroceso inmediato, la postura cerrada, eran señales que él ya había visto antes en niños que vivían en un estado constante de alerta, niños para quienes las sorpresas rara vez traían cosas buenas. Pero lo que realmente llamó su atención fue la respuesta instantánea de Luna. En el mismo segundo en que Sofía mostró aquel destello de miedo, la postura de la pastor alemán cambió sutilmente. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, y sus ojos, antes tranquilos, adquirieron una intensidad vigilante. «Perdona si te asusté», dijo el doctor Martínez con voz suave, manteniendo una distancia respetuosa. «Esta es Luna. Es especial, ¿sabes? Solía ser una perra de terapia, ayudaba a niños en el hospital». Hizo una pausa, observando cómo Sofía comenzaba a relajarse poco a poco al darse cuenta de que no había peligro alguno. «Es curioso, normalmente no se acerca tanto a los visitantes». Sofía volvió a mirar a Luna, que seguía observándola con esa atención protectora. «Parece que entiende a las personas», respondió la niña, con una voz que ya sonaba un poco más firme. Como si pudiera ver por dentro. «Niños, vamos a seguir con nuestra visita. Todavía nos falta conocer el área de los gatos», llamó la señora Elena, reuniendo al grupo disperso. Los demás niños respondieron de inmediato, corriendo hacia la profesora con esa energía inagotable de la infancia. Pero Sofía permaneció donde estaba, sus ojos aún fijos en los de Luna, como si estuviera dejando atrás algo valioso que acababa de encontrar. «Tengo que irme», susurró ella a la perra, con un tono de verdadero pesar en la voz. Luna soltó un pequeño gemido, el primer sonido que había emitido desde que comenzó el encuentro, como si protestara por la inminente separación. Sofía vaciló, claramente dividida entre la obediencia a la profesora y el deseo de quedarse allí, en esa burbuja de comprensión mutua que había descubierto sin esperarlo. El doctor Martínez observaba la escena con creciente interés. «Puedes volver a verla más tarde, si quieres», le ofreció, movido por un impulso que no podía explicar del todo. «Cuando el grupo termine la visita, quizá podamos darte unos minutos para que conozcas mejor a Luna». El rostro de Sofía se iluminó con una esperanza tan pura y genuina que al veterinario se le hizo un nudo en el pecho. «¿De verdad puedo?», preguntó ella, como si aquella oferta fuera demasiado buena para creer. Cuando él asintió, una pequeña sonrisa, la primera auténtica que había visto en su rostro, transformó su expresión, suavizando por un instante las sombras en sus ojos. Mientras Sofía se alejaba para reunirse con el grupo, Luna hizo algo que el doctor Martínez jamás había presenciado antes. La pastora alemán siguió el movimiento de la niña caminando junto a la reja de su canil, sin apartar la vista de la pequeña figura que se alejaba. No era el comportamiento típico de un perro que simplemente había simpatizado con un visitante, era la mirada fija de un guardián, de una protectora que acababa de encontrar a alguien a quien cuidar. El veterinario se quedó allí por un momento, observando a Luna, que permanecía de pie, atenta, incluso después de que Sofía desapareció de vista junto con el resto del grupo. Había algo en esa conexión instantánea que lo intrigaba profundamente, algo que escapaba a su comprensión racional como científico. En sus años trabajando con animales, había aprendido a respetar la intuición canina, esa capacidad casi sobrenatural que algunos perros tienen para detectar necesidades emocionales humanas. Y todo en su instinto le decía que lo que acababa de presenciar no era una coincidencia, era reconocimiento.
Qué conexión tan poderosa entre Sofía y Luna. Es como si se reconocieran en un nivel más profundo, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido ese tipo de conexión instantánea con un animal? Como si pudiera ver más allá de las apariencias y entender exactamente lo que estás sintiendo. Comparte tu experiencia en los comentarios, y sigue viendo el vídeo para descubrir qué fue lo que Luna percibió en Sofía que nadie más puede ver. No olvides dejar tu like. Mientras Sofía continuaba su visita al refugio junto a sus compañeros, su mente se escapaba de vez en cuando hacia su casa, hacia la realidad que la esperaba cuando el autobús escolar la llevara de regreso. La casa de la familia Silva era, desde fuera, un modelo de perfección suburbana, jardín bien cuidado, fachada recién pintada, cortinas siempre perfectamente alineadas en las ventanas. Pero para Sofía, esas paredes familiares escondían una tensión constante que había aprendido a navegar con la precisión de quien camina sobre un campo minado. La rutina matutina había sido la de siempre. Roberto, su padre, ya estaba vestido para otro viaje de trabajo, revisando correos en el celular mientras tomaba café con prisa. Papá va a estar fuera por 3 días esta vez, princesa, le había dicho, dándole un beso distraído en la cabeza. Pórtate bien con Carla, ¿sí? Sofía había asentido en silencio, como siempre hacía, pero por dentro sentía ese nudo familiar en el estómago que aparecía cada vez que su padre se iba. Carla se había casado con Roberto hacía 2 años, presentándose como la solución perfecta para un padre viudo que luchaba por equilibrar el trabajo con la crianza de su hija. Era guapa, organizada, eficiente, todo lo que un hombre sobrecargado podía desear en una pareja. Pero había 2 versiones de Carla, la que existía en presencia de Roberto, cariñosa y atenta, y la que emergía cuando estaban a solas, fría y controladora como un cuchillo de hielo. Espero que hoy no causes problemas en la escuela, había dicho Carla esa mañana, con voz baja pero cargada de una amenaza implícita, mientras preparaba la mochila de Sofía con movimientos bruscos. Ya sabes lo decepcionada que me siento cuando recibo quejas sobre tu comportamiento. Sofía sabía exactamente lo que decepcionada significaba en el vocabulario de Carla. Horas encerrada en su cuarto, comidas olvidadas, palabras que dolían más que cualquier golpe. El abuso que Sofía sufría era del tipo más insidioso, psicológico, emocional, cuidadosamente disfrazado para no dejar marcas visibles. Carla era una experta en el arte de la manipulación sutil, usando el aislamiento, el chantaje emocional y el control como sus armas preferidas. Y nada de contarle a tu papá nuestras conversaciones. Ya tiene bastantes preocupaciones en el trabajo, no quiero que lo molestes con tonterías, repetía cada vez que Sofía mostraba señales de querer hablar de su sufrimiento. No querrás ser otra carga para él, ¿verdad? Las noches eran las peores. Cuando Roberto estaba de viaje, Carla a menudo olvidaba llamar a Sofía para la cena, dejándola con hambre hasta que ella misma bajaba a buscar algo de comer. ¡Ay! Pensé que no tenías hambre, decía Carla con falsa inocencia. Estabas tan calladita allá arriba. Otras veces inventaba reglas absurdas. Sofía no podía usar el baño después de las 9 de la noche, no podía encender la luz de su cuarto si hacía algún ruido, no podía hablar por teléfono con sus abuelos sin supervisión. Lo más cruel era como Carla había aislado sistemáticamente a Sofía de cualquier fuente de apoyo. Las visitas de los abuelos se volvieron inconvenientes, las actividades extracurriculares fueron canceladas por considerarse demasiado caras, y las amistades eran desalentadas con comentarios venenosos sobre cómo esas niñas eran una mala influencia. Sofía había aprendido a volverse invisible dentro de su propia casa, a anticipar los estados de ánimo de Carla, a moldear su comportamiento para evitar las consecuencias de desagradar a su madrastra. De vuelta en el refugio, mientras el grupo visitaba el área de los gatos, Sofía intentaba concentrarse en las explicaciones del doctor Martínez sobre el cuidado felino, pero su mente de vez en cuando regresaba a casa, a la realidad que la esperaba. En esos momentos, una sombra cruzaba su rostro, una tensión sutil contraía sus hombros y oscurecía su mirada. Era justo en esos instantes que Luna, incluso desde el otro lado del refugio, parecía percibir algo. La pastora alemán se inquietaba dentro de su jaula, caminando de un lado al otro, como si captara ondas invisibles de angustia que emanaban de la niña. El doctor Martínez, que había desarrollado el hábito de observar tanto a Luna como a Sofía durante la visita, notó esas variaciones en el estado de ánimo de la niña. Había algo en la forma en que se retraía de repente, en cómo sus ojos perdían el brillo momentáneo que habían ganado al conocer a Luna, que le causaba una inquietud silenciosa.
Su experiencia con niños traumatizados en el hospital le había enseñado a reconocer las señales sutiles del sufrimiento emocional, y Sofía mostraba varias de ellas. ¿A qué hora viene el autobús a buscarnos, profesora?, preguntó Sofía a la señora Elena, tratando de sonar casual, pero el doctor Martínez captó la nota de ansiedad en su voz. Era una pregunta extraña viniendo de una niña en una excursión divertida. La mayoría de los niños querían que el paseo durara para siempre, no se preocupaban por la hora de regreso. A las 3:30, querida, respondió la profesora. ¿Por qué? ¿La estás pasando bien? Sofía forzó una sonrisa y asintió, pero el veterinario notó cómo miraba disimuladamente el reloj en la pared, calculando mentalmente cuánto tiempo le quedaba antes de tener que volver a casa. Había algo en ese gesto, en esa preocupación por el tiempo, que hablaba de una niña que había aprendido que los retrasos traían consecuencias, que llegar a casa más tarde de lo esperado podía significar problemas. Mientras tanto, Luna permanecía en alerta en su jaula, como si estuviera sintonizada en una frecuencia emocional que solo ella podía percibir. Sus instintos de perro de terapia, agudizados por años de trabajo con niños vulnerables, estaban completamente activados. Había reconocido algo en Sofía desde el momento en que cruzaron miradas, ese tipo de dolor silencioso que había sido entrenada para detectar y consolar. Y ahora, incluso a distancia, podía sentir las ondas de ansiedad que la niña irradiaba, la tensión creciente a medida que el tiempo de la visita se agotaba. El vínculo entre ellas ya se había formado, pero Luna sabía, con la sabiduría instintiva de su especie, que Sofía cargaba secretos demasiado pesados para una niña. Y en algún rincón profundo de su conciencia canina, ya había tomado una decisión: esa niña necesitaba protección, y sería ella quien se la ofrecería, sin importar lo que costara. Las señales están ahí, pero son tan sutiles que la mayoría de las personas no las nota. ¿Alguna vez has visto cómo algunos niños parecen cargar un peso invisible? ¿Has notado cómo se comportan de forma diferente cuando creen que nadie los está mirando? Es importante estar atentos a esas señales silenciosas. Déjanos en los comentarios si alguna vez presenciaste una situación en la que un niño parecía estar sufriendo en silencio. Y haz clic en me gusta si tú también estás deseando que Luna encuentre una manera de ayudar a Sofía. Tras la partida del autobús escolar, el refugio volvió a su habitual tranquilidad. Pero el doctor Martínez no podía quitarse de la mente la interacción extraordinaria que había presenciado entre Luna y Sofía. Sentado en su pequeño despacho, con pilas de historias clínicas y formularios de adopción esparcidos por la mesa, garabateaba distraídamente en un bloc de notas, tratando de asimilar lo que había observado. No era solo la conexión instantánea entre la niña y la perra lo que le intrigaba, sino la combinación de señales sutiles que había detectado en el comportamiento de Sofía. En sus 15 años como veterinario, 5 de ellos dedicados específicamente a trabajar con perros de terapia, el doctor Martínez había desarrollado una sensibilidad afinada para reconocer cuando un animal detectaba sufrimiento humano. Luna había mostrado todos los indicios clásicos de un perro de terapia en pleno trabajo: atención focalizada, postura protectora, calma deliberada y, lo más importante, esa conexión emocional instantánea que solo se daba cuando un animal entrenado reconocía a alguien que necesitaba ayuda. Sacó el expediente de Luna de un cajón y hojeó las páginas que documentaban su carrera en el hospital infantil. Sensibilidad excepcional para detectar angustia emocional, leyó en voz alta una anotación hecha por el supervisor del programa de terapia. Demuestra una capacidad inusual para identificar pacientes con sufrimiento psicológico, incluso cuando no existen señales externas evidentes. Había informes detallados de casos en los que Luna se había negado a dejar el lado de niños que luego revelaron estar atravesando traumas familiares, abusos o negligencia. El incidente que llevó a su retiro también estaba documentado allí. Luna había sido considerada agresiva, en realidad, protectora, con una niña de 8 años, que aparentaba estar bien, pero a la que Luna se aferró. Horas después se descubrió que la niña sufría una infección grave que, de no haberse detectado a tiempo, podría haber sido mortal. Pero el protocolo hospitalario no admitía excepciones, así que Luna fue considerada impredecible y retirada del programa.
Tú no estabas siendo impredecible, ¿verdad? Murmuró el doctor Martínez, mirando por la ventana el canil donde Luna permanecía alerta, como si aún procesara el encuentro con Sofía. Estabas haciendo exactamente lo que te enseñaron, proteger a una niña en peligro. Impulsado por una corazonada que no podía ignorar, el doctor Martínez decidió hacer algunas investigaciones discretas. Tomó la tarjeta que la señora Elena, la maestra, le había entregado y llamó a la escuela. Buenas tardes, señora Elena. Le habla el doctor Martínez, del refugio. Quería agradecer la visita de hoy. Los niños fueron maravillosos. Después de los saludos, dirigió la conversación a su verdadero interés. Una de sus alumnas, Sofía, mostró un interés especial por uno de nuestros perros. Me llamó la atención, parece una niña muy sensible. La maestra, dispuesta a hablar sobre sus alumnos, confirmó sus sospechas. Ah, sí. Sofía es una niña especial. Muy inteligente, pero, ¿cómo decirlo? A veces parece cargar el mundo sobre sus hombros. Desde que su madrastra llegó a la familia, he notado cambios. Se ha vuelto más retraída y menos participativa. Su padre viaja mucho por trabajo, así que supongo que le está costando adaptarse a la nueva dinámica familiar. El doctor Martínez hizo preguntas cuidadosas y descubrió que Sofía había perdido a su madre hacía 3 años, que su padre se había vuelto a casar y que su comportamiento había cambiado notablemente desde entonces. Ella solía ser más alegre, comentó la profesora. Ahora parece siempre preocupada, como si temiera hacer algo mal. Intenté hablar con ella, pero siempre dice que está bien. Después de colgar, el doctor Martínez salió de su oficina para revisar a Luna. La perra estaba visiblemente inquieta, caminando de un lado a otro en su canil, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia la entrada del refugio, como esperando que Sofía regresara. Era un comportamiento que nunca había observado en ella, una agitación que revelaba una preocupación genuina, un instinto protector activado que no se apagaba fácilmente. ¿Sentiste algo en ella, verdad?, preguntó él, acercándose a la reja. Luna dejó de caminar y lo miró fijamente, con esos ojos ámbar que transmitían una urgencia imposible de ignorar. ¿Reconociste el tipo de dolor que solías ayudar a sanar en el hospital? Extendió la mano a través de los barrotes, y Luna se acercó, apoyando la cabeza en su palma, como si intentara comunicarle algo importante que él debía comprender. El doctor Martínez había trabajado el tiempo suficiente con perros de terapia como para saber que ellos no apagaban su sensibilidad fácilmente. Una vez que detectaban sufrimiento, especialmente en niños, mantenían un vínculo emocional que podía durar días o incluso semanas. Luna estaba claramente preocupada por Sofía, y esa inquietud se manifestaba en su agitación constante. Una idea empezó a tomar forma en la mente del veterinario. Si sus sospechas eran correctas, si Sofía realmente estaba atravesando algún tipo de sufrimiento emocional en casa, tal vez él podría crear una oportunidad para investigar más a fondo, de una forma que beneficiara tanto a la niña como a Luna. Tomó el teléfono de nuevo y llamó a la escuela. Señora Elena, soy yo otra vez. Estaba pensando. Aquí en el refugio tenemos algunos perros con experiencia en terapia, como Luna, la que Sofía conoció hoy. ¿Qué le parecería si organizáramos un programa especial de visitas para niños interesados en aprender sobre terapia con animales? Sería educativo y terapéutico al mismo tiempo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sofía mostró un interés genuino, y creo que podría beneficiarse de un contacto más prolongado con Luna. A veces, los niños se abren con más facilidad ante los animales que ante los adultos. La profesora se mostró entusiasmada con la propuesta. ¡Qué idea tan hermosa! Estoy segura de que a Sofía le interesaría. De hecho, creo que le haría mucho bien. Ha estado tan callada últimamente. Acordaron que Sofía volvería el sábado siguiente, acompañada por un adulto, para una sesión especial con Luna. Tras hacer los arreglos, el doctor Martínez regresó al canil de Luna con una renovada sensación de propósito. Bueno, chica, parece que vas a tener la oportunidad de ayudar a tu nueva amiga, le dijo. Luna lo miró con esa inteligencia penetrante que siempre lo impresionaba,
y él juraría haber visto un destello de comprensión en sus ojos. Su inquietud había disminuido ligeramente, como si supiera que algo estaba siendo hecho para abordar la situación que tanto la angustiaba. El doctor Martínez sabía que estaba entrando en terreno delicado. No podía hacer acusaciones sin pruebas, no podía interferir directamente en la vida de una familia sin evidencia concreta de abuso. Pero sí podía ofrecer un espacio seguro, una oportunidad para que Sofía se abriera, y confiar en la sensibilidad extraordinaria de Luna para guiarlo en la dirección correcta. Si había algo que sus años trabajando con perros de terapia le habían enseñado, era que los animales rara vez se equivocaban al detectar sufrimiento humano. La investigación había comenzado, no con interrogatorios ni informes oficiales, sino con una oferta de compasión y comprensión. Justo el tipo de acercamiento que una niña herida necesitaba. Y en el centro de todo estaba Luna, el ángel de 4 patas que había reconocido a una alma herida, y se negaba a abandonarla. El doctor Martínez está siguiendo sus instintos y la intuición de Luna para investigar la situación de Sofía. ¿Tú crees que los animales pueden ser nuestros mejores aliados para detectar cuando alguien está sufriendo en silencio? ¿Alguna vez presenciaste una situación en la que un animal advirtió algo que los humanos no podían ver? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si estás con ganas de saber cómo se desarrollará esta investigación, deja tu me gusta. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, como si la propia naturaleza quisiera colaborar con el encuentro que estaba a punto de suceder. Sofía había pasado los últimos días en un estado de ansiedad contenida, oscilando entre la esperanza de volver a ver a Luna y el miedo de que algo pudiera impedir esa visita. Cuando la señora Elena llamó a su casa para explicar el programa especial de terapia con animales que ofrecía el refugio, Sofía apenas pudo contener su emoción, la primera genuina en mucho tiempo. El desafío fue convencer a su padre para que la llevara. Roberto estaba en casa tras otro agotador viaje de trabajo, y su primera reacción fue delegar la tarea a Carla. «Papá, por favor», suplicó Sofía con una urgencia que lo tomó por sorpresa. «Quiero que veas a Luna. Ella es especial». Algo en la intensidad del pedido, en la forma en que brillaban los ojos de su hija al hablar del animal, convenció a Roberto de reservar esa mañana para ella, a pesar de las sutiles protestas de Carla sobre tener tantas cosas importantes que hacer en familia. «Bienvenidos al refugio», saludó el doctor Martínez, estrechando la mano de Roberto mientras observaba discretamente la interacción entre padre e hija. Sofía estaba visiblemente más animada que durante la visita escolar, sus ojos recorriendo el lugar en busca de Luna. Roberto, por su parte, parecía un hombre dividido entre el cansancio y el deseo genuino de estar presente para su hija, el tipo de padre que se preocupa, pero cuya atención está constantemente fragmentada por responsabilidades que compiten entre sí. Sofía no habló de otra cosa en toda la semana, comentó Roberto con una sonrisa cansada. Esa Luna debe ser realmente especial. Había un tono de sorpresa en su voz, como si no estuviera acostumbrado a ver a su hija tan entusiasmada por algo en los últimos tiempos. Luna es una perra extraordinaria, confirmó el doctor Martínez, guiándolos por el pasillo hacia el área exterior, donde había preparado un espacio más tranquilo para el encuentro. Fue entrenada como perra de terapia y tiene una sensibilidad especial para conectarse con las personas. Creo que ella y Sofía crearon un vínculo muy único durante la visita escolar. Cuando Ana, la cuidadora, trajo a Luna al área exterior, la reacción de la pastora alemana fue inmediata y reveladora. Sus ojos ámbar encontraron a Sofía, y una energía contenida recorrió su cuerpo atlético. No hubo carreras ni ladridos de emoción, solo una caminata deliberada y directa hacia la niña, como si en ese momento nada más importara en el mundo. Sofía, por su parte, se arrodilló en el césped, abriendo los brazos para recibirla. Cuando Luna llegó hasta ella, la niña rodeó su cuello peludo con un abrazo que hablaba de una necesidad emocional profunda, de un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Roberto observaba la escena con una expresión de genuina sorpresa. En sus ojos cansados apareció un destello de revelación, quizás la conciencia de que había pasado por alto algo importante sobre su hija, alguna necesidad emocional que no había percibido entre las presiones del trabajo y las complejidades de su nueva vida familiar. Ella nunca reaccionó así con ningún animal, comentó casi para sí mismo. De hecho, hace mucho que no la veo tan abierta. El doctor Martínez asintió, observando con atención la interacción. Los animales, especialmente perros como Luna,
tienen una increíble capacidad para conectarse con lo que realmente sentimos, más allá de las máscaras que usamos cada día. Ofrecen un tipo de aceptación incondicional que es terapéutica. Señor Silva, mientras Sofía y Luna se conocen mejor, ¿qué le parece si llenamos algunos formularios del programa? Es solo una formalidad, sugirió el doctor Martínez, creando estratégicamente un momento de privacidad para Sofía. Roberto asintió, siguiendo al veterinario hasta un banco cercano, sin dejar de mirar a su hija, aunque lo suficientemente lejos como para no oír su conversación con Luna. Apenas se sintió relativamente sola con la perra, Sofía pareció relajarse visiblemente. Sus hombros, normalmente tensos, se aflojaron, y su postura se volvió más natural. «Te extrañé, Luna», susurró, hundiendo los dedos en el suave pelaje de la pastor alemán. «Eres la única que parece entenderme». Luna respondió apoyando delicadamente el hocico en el rostro de la niña, con sus ojos inteligentes fijos en los de ella, como si absorbiera cada palabra, cada emoción no dicha. «En casa es tan difícil», continuó Sofía, con una voz tan baja que solo Luna podía oírla. «Cuando papá viaja, ella cambia. Se vuelve diferente. Dice cosas que duelen. Aquí». La niña se llevó una mano al pecho, señalando un dolor emocional que no dejaba huellas visibles. «Nadie me cree porque ella es tan perfecta cuando hay otras personas». Luna dejó escapar un pequeño gemido, como si comprendiera perfectamente el concepto de máscaras sociales y dolor oculto. Se acercó aún más, ofreciendo el consuelo de su presencia cálida y sólida, su cuerpo formando una barrera protectora entre Sofía y el resto del mundo. Desde su punto estratégico, el doctor Martínez observaba con ojos entrenados. Notaba cómo Sofía parecía transformarse en presencia de Luna, cómo su postura se relajaba, cómo su rostro se iluminaba con expresiones genuinas, cómo parecía, por fin, respirar con libertad. Era el tipo de transformación que él había presenciado muchas veces durante el trabajo de Luna en el hospital, la magia que ocurría cuando una niña herida encontraba un espacio seguro donde simplemente podía ser. Roberto también observaba, y había algo en su mirada que sugería que estaba viendo a su hija bajo una nueva luz. «Parece distinta con la perra», comentó, con un tono de sorpresa. «Más ligera, de alguna forma». «Los animales tienen ese efecto», respondió el doctor Martínez con cautela. «Nos permiten ser quienes realmente somos, sin juicios ni expectativas. Para niños que están atravesando cambios en casa, como Sofía con su nueva madrastra, ese tipo de aceptación incondicional puede ser especialmente valioso». Tras algunos minutos de comunión silenciosa con Luna, Sofía se levantó y caminó hacia los adultos, con la perra siguiéndola fielmente como una guardiana atenta. Había una nueva determinación en su rostro, una valentía que parecía haber nacido de su conexión con el animal. El doctor Martínez reconoció esa expresión, era la mirada de quien ha encontrado un faro en la oscuridad, un ancla en medio de la tormenta. «Papá», dijo Sofía, con una voz pequeña pero firme, «quiero adoptar a Luna». No era un pedido casual ni un capricho infantil, era una declaración cargada de urgencia y necesidad emocional. «Por favor. Ella me entiende». Roberto pareció sorprendido por la intensidad del pedido. «Sofía, querida, adoptar un perro es una gran responsabilidad. Tenemos que pensarlo con calma, hablar con Carla». Al oír el nombre de la madrastra, un destello de miedo cruzó el rostro de Sofía, tan rápido que solo unos ojos muy atentos podrían haberlo notado. Pero Luna lo notó. Su postura cambió sutilmente, volviéndose más protectora, más alerta. El doctor Martínez también lo percibió, y ese breve instante confirmó sus sospechas. Había algo profundamente desequilibrado en la dinámica familiar. «Pero, papá, la necesito», insistió Sofía, con una nota de desesperación filtrándose en su voz. «Por favor. Prometo que cuidaré de ella. Haré todo bien, solo, por favor». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No era el llanto manipulador de una niña que quiere un juguete, sino la emoción genuina de alguien que suplica por una tabla de salvación. Luna, como si comprendiera perfectamente la gravedad del momento, miró directamente a Roberto, con sus ojos ámbar transmitiendo un mensaje silencioso pero poderoso. Era casi como si también ella estuviera rogando, comunicando una urgencia que trascendía la barrera entre especies. Percibiendo la delicadeza de la situación, el doctor Martínez intervino con una sugerencia cuidadosamente calculada. «Señor Silva,
Adoptar un animal es realmente una decisión importante que requiere reflexión. Pero tenemos un programa de visitas regulares que podría ser un buen comienzo. Sofía podría venir a ver a Luna varias veces por semana, quizás incluso participar como voluntaria juvenil en el refugio. Sería una forma de que ella aprenda sobre la responsabilidad de cuidar a un animal antes de tomar una decisión definitiva. Roberto pareció aliviado con la solución intermedia. Eso suena razonable. ¿Qué opinas, Sofía? La niña miró a Luna, luego al doctor Martínez, captando algo en sus ojos que la hizo entender que él le estaba ofreciendo más que visitas. Le estaba construyendo un puente, una conexión constante con el único ser que parecía entenderla de verdad. Me encantaría, respondió ella, secándose discretamente una lágrima. La súplica desesperada ya había sido hecha, no solo con palabras, sino con todo el ser de Sofía, un grito silencioso de ayuda que Luna había escuchado desde el primer momento, y que ahora, finalmente, comenzaba a resonar en los oídos de los adultos que la rodeaban. La petición de Sofía para adoptar a Luna es mucho más que el deseo de tener una mascota, ¿verdad? Es un llamado de ayuda, de protección, de comprensión. ¿Alguna vez has sido testigo de una conexión tan profunda entre un niño y un animal? ¿Cómo crees que debería reaccionar Roberto ante esta súplica desesperada de su hija? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si estás deseando que Sofía encuentre la ayuda que necesita, no olvides dejar tu like. Las semanas siguientes marcaron una nueva rutina en la vida de Sofía. 3 veces por semana, después de la escuela, Roberto la llevaba al refugio para las sesiones con Luna, parte del programa de voluntariado juvenil que el doctor Martínez había creado especialmente para ella. Aunque Roberto no podía quedarse durante las visitas por compromisos laborales, había organizado con una vecina de confianza para que recogiera a Sofía al final de cada sesión, un arreglo que le permitía a la niña tener su tiempo precioso con Luna sin la presencia constante de adultos. Para Sofía, esas horas en el refugio se convirtieron en un santuario, una burbuja de seguridad donde podía respirar libremente, lejos del control asfixiante de Carla. Con Luna a su lado, sentada en la pequeña zona verde que el doctor Martínez había destinado para sus sesiones, empezó poco a poco a abrirse, compartiendo en susurros experiencias que nunca antes se había atrevido a poner en palabras. Ella dice que soy una carga para papá, murmuraba Sofía, con los dedos entrelazados en el suave pelaje de Luna. Que ya tiene suficientes preocupaciones como para tener que lidiar con una niña problemática. Que si le cuento algo, solo le haré la vida más difícil. Luna mantenía sus ojos ámbar fijos en los de Sofía, ofreciendo esa atención plena y libre de juicios que solo los animales saben dar. Cuando las lágrimas comenzaban a deslizarse por el rostro de la niña, la pastora alemana le lamía suavemente la mejilla, un gesto de consuelo que decía más que 1000 palabras. El doctor Martínez, observando desde una distancia respetuosa, no podía oír las confesiones específicas, pero el lenguaje corporal de ambas contaba una historia clara. La forma en que Sofía se encogía al recordar ciertos momentos, como su voz temblaba de vez en cuando, como miraba a su alrededor con nerviosismo para asegurarse de que nadie más la escuchara, todos eran signos clásicos de una niña viviendo bajo abuso psicológico. Y la respuesta de Luna, su postura protectora, su atención intensa, su calma vigilante, confirmaba que lo que la niña compartía era genuino y profundamente inquietante. Después de cada sesión, el doctor Martínez creaba pequeños momentos para construir confianza con Sofía. Le ofrecía un refrigerio, le preguntaba sobre su día en la escuela, comentaba sobre el comportamiento de Luna, todo para establecer una base de comunicación cómoda. Sabía que no podía presionar, que cualquier intento de sacar información directamente podría hacer que Sofía se cerrara. La confianza tenía que ganarse con paciencia, especialmente con una niña que había aprendido a desconfiar de los adultos. Luna parece realmente feliz cuando estás cerca, comentó él en una de esas charlas. Tiene un instinto especial para reconocer a quienes la necesitan. Sofía miró a la perra con una sonrisa suave, de esas que rara vez aparecían en su rostro fuera de ese espacio seguro. Ella me entiende, respondió simplemente. Y tras una pausa vacilante, añadió, a veces siento que nadie más lo hace. Debe ser difícil cuando la gente no entiende lo que sientes, respondió el doctor Martínez con cuidado, abriendo una puerta sin obligar a Sofía a cruzarla. La niña asintió, sus ojos fijos en Luna. Especialmente cuando no te creen, murmuró tan bajo que él apenas lo escuchó.
Fue en la cuarta semana de visitas cuando llegó el momento decisivo. Sofía llegó al refugio con el rostro pálido y ojeras marcadas. Todo su cuerpo parecía tenso, como la cuerda de un violín a punto de romperse. El doctor Martínez notó de inmediato que algo andaba mal, pero mantuvo su enfoque calmado y no invasivo, llevándola con Luna como de costumbre. Tan pronto como estuvo a solas con la perra en su espacio seguro, Sofía se derrumbó. Las lágrimas que había contenido todo el día en la escuela finalmente brotaron, y hundió su rostro en el pelaje de Luna, sus pequeños hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Luna permaneció inmóvil, ofreciendo el consuelo de su presencia serena, lamiendo suavemente el rostro de la niña o emitiendo pequeños gemidos de preocupación. La rompió, logró decir Sofía entre sollozos. Rompió la foto de mi mamá. La única que tenía escondida en mi diario. Su voz se quebró en la última palabra. El dolor de esa doble pérdida, la madre que se había ido y el recuerdo que Carla había destruido deliberadamente, era casi palpable en el aire. Dijo que debía dejar de vivir en el pasado, que ella era mi familia ahora. Que si se lo contaba a papá, diría que fue un accidente, y él le creería, como siempre le cree. El doctor Martínez, quien se había posicionado estratégicamente para observar sin interferir, escuchó la devastadora confesión. Su corazón se encogió, tanto por la crueldad del acto como por el dolor evidente de Sofía. Esto no era solo una madrastra estricta o una difícil adaptación familiar, era abuso emocional calculado, un intento deliberado de borrar la memoria de su madre biológica y aislar a Sofía de su apoyo emocional. Después de darle unos minutos para calmarse entre los brazos peludos de Luna, se acercó con cuidado y se sentó en el pasto a una distancia respetuosa. Sofía, dijo suavemente, gracias por confiar en Luna lo suficiente para compartir esto. Debió ser muy doloroso perder esa foto. La niña asintió, aferrándose a Luna como si fuera su única ancla en un mar tormentoso. Era la única que tenía solo para mí, susurró. Las demás están guardadas, y no me deja verlas. Sofía, continuó el doctor Martínez, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, sabes que algunos comportamientos de los adultos no son normales ni aceptables, ¿verdad? Que no está bien destruir algo tan precioso para ti, o hacerte sentir asustada en tu propia casa. Ella lo miró con ojos húmedos y muy abiertos, como si jamás hubiera considerado que otros adultos pudieran ver el comportamiento de Carla como algo incorrecto. Pero ella siempre dice que me está educando, que es por mi bien, respondió Sofía, repitiendo las justificaciones que había escuchado incontables veces. Con paciencia y amabilidad, el doctor Martínez comenzó a explicarle la diferencia entre disciplina apropiada y abuso emocional. Le habló de cómo los adultos responsables nunca usan el miedo o el aislamiento como herramientas, de cómo el amor verdadero no exige olvidar a quienes fueron importantes, de que nadie tiene derecho a destruir sus recuerdos más preciados. Sofía escuchaba con absoluta atención, sus ojos ampliándose a veces cuando algo que él decía contradecía directamente las manipulaciones de Carla. Era como si estuviera viendo su situación a través de un nuevo lente, dándose cuenta por primera vez de que lo que vivía no era normal ni aceptable. ¿Tú crees que lo que hace está mal?, preguntó Sofía al final, su voz pequeña pero con un destello de esperanza. No es solo porque soy una niña difícil. Sofía, respondió el doctor Martínez con firmeza gentil, no eres una niña difícil. Eres una niña increíble que perdió a su mamá y está tratando de adaptarse a cambios enormes. El comportamiento de tu madrastra no es tu culpa, y no mereces que te traten así. Mientras Sofía procesaba esas palabras, que contradecían todo lo que Carla le había implantado sistemáticamente, Luna se movió para colocarse a su lado protectoramente, como si estuviera apoyándola físicamente en esa revelación monumental. Sus ojos ámbar iban de Sofía al doctor Martínez, atentos a cada matiz emocional de ese momento crucial. El doctor Martínez observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Había llegado al fondo del asunto, la confirmación del abuso que Luna había detectado desde el primer encuentro. Ahora venía la parte más delicada, como intervenir para proteger a Sofía sin causarle más trauma o exponerla a represalias. Sabía que debía actuar, que no podía, en conciencia, enviarla de vuelta a esa situación sin tomar medidas. Pero también sabía que debía proceder con extrema cautela. Sofía, dijo finalmente, gracias por confiar en mí. Fue muy valiente de tu parte. Ahora, si estás de acuerdo, creo que debemos hablar con tu papá. No para causar problemas, sino porque él merece saber cómo te sientes, y porque es quien puede ayudar a cambiar esto.
El miedo regresó de inmediato a los ojos de Sofía. Pero ella dirá que estoy mintiendo. Siempre lo hace. Y papá siempre le cree. Esta vez será diferente, prometió el doctor Martínez, esperando poder cumplir esa promesa. Porque esta vez no estás sola. Tienes a Luna, me tienes a mí, y juntos ayudaremos a tu papá a ver la verdad. La valentía de Sofía al fin compartir su dolor es desgarradora e inspiradora a la vez. Muchos niños sufren en silencio, temiendo que no les crean. ¿Crees que el doctor Martínez hizo bien al querer hablar directamente con el padre? ¿Cómo abordarías tú una situación tan delicada? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees que todos los niños merecen ser escuchados y protegidos, no olvides dejar tu like en este vídeo. La decisión de intervenir no se tomó a la ligera. El doctor Martínez pasó la noche en vela después de la revelación de Sofía, sopesando cada opción, considerando cada posible consecuencia. Como profesional que trabajaba con niños vulnerables, conocía bien los riesgos de una intervención mal manejada, el potencial de empeorar la situación, de exponer a Sofía a más abuso, de romper la frágil confianza que había depositado en él. Pero también conocía los riesgos de no hacer nada, de enviar a esa niña de vuelta a un ambiente tóxico sin ninguna protección. A la mañana siguiente, hizo la llamada que podía cambiarlo todo. ¿S.R. Silva? Soy el doctor Martínez, del refugio. Necesitamos hablar sobre Sofía. ¿Sería posible que viniera al refugio hoy? Solo, por favor. Al otro lado de la línea hubo una pausa tensa, seguida de preguntas preocupadas que el veterinario respondió con cuidado, revelando solo lo necesario para transmitir la gravedad de la situación sin exponer detalles que debían discutirse en persona. Cuando Roberto llegó al refugio esa tarde, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y actitud defensiva. Como muchos padres enfrentados a la posibilidad de que algo ande mal con su hijo, su instinto inicial fue proteger no tanto a la niña, sino la imagen que tenía de su familia, de su vida cuidadosamente construida. ¿Qué le pasó a Sofía?, preguntó apenas entró en la pequeña oficina del doctor Martínez. ¿Está bien? ¿Hubo algún accidente durante las visitas? Sofía está físicamente bien, señor Silva, respondió el doctor Martínez, señalando una silla para que Roberto se sentara. Ahora mismo está con Luna, en nuestra área exterior. Pero hay algo importante que debemos hablar sobre su bienestar emocional. Roberto frunció el ceño, su postura volviéndose más rígida. ¿Qué quiere decir? Sofía está perfectamente bien. Hemos tenido algunos ajustes familiares, claro, pero eso es normal. Con calma y profesionalismo, el doctor Martínez comenzó a compartir sus observaciones. Habló de los signos de ansiedad y miedo que había notado en Sofía desde el primer día, de cómo Luna, una perra entrenada para detectar sufrimiento emocional, se había conectado con ella de inmediato, de los patrones de comportamiento que sugerían una niña viviendo bajo estrés constante. Finalmente, con sumo cuidado, mencionó el incidente de la foto destruida y el patrón de abuso psicológico que Sofía había revelado. La reacción inicial de Roberto fue previsible: incredulidad, negación, incluso un destello de ira. Esto es absurdo, dijo, levantándose de la silla. Carla adora a Sofía. Se ha esforzado tanto por ser una buena madrastra. Sofía probablemente está exagerando, inventando historias. Los niños hacen eso a veces, sobre todo cuando se adaptan a cambios. Señor Silva, respondió el doctor Martínez con firmeza gentil, entiendo su reacción. Es natural querer creer que todo está bien en casa. Pero como profesional que trabaja con niños traumatizados desde hace años, puedo asegurarle que Sofía no está inventando esto. Los signos están ahí: el miedo constante, la ansiedad, la forma en que se encoge cuando mencionamos a su madrastra. Y Luna, hizo una pausa significativa. Luna fue entrenada para detectar sufrimiento emocional. Reconoció algo en Sofía en el instante en que la vio, algo que la mayoría de los adultos no logra ver porque está cuidadosamente oculto. Con el permiso de Sofía, grabé algunas de sus interacciones con Luna, continuó el doctor Martínez, encendiendo una tableta. Creo que necesita ver esto. Las grabaciones se habían realizado con el conocimiento y consentimiento de Sofía, como parte del proceso terapéutico que el doctor Martínez había iniciado para documentar el caso, en caso de necesitar involucrar a las autoridades. En la pantalla, Sofía aparecía sentada con Luna,
su voz baja pero clara mientras describía cómo Carla la trataba cuando Roberto no estaba cerca. Hablaba de comidas negadas como castigo por malas actitudes, de ser encerrada en su cuarto por horas, de que revisaran y a veces destruyeran sus pertenencias, de que le recordaran constantemente que era una carga para su padre. Pero lo más devastador era cómo describía la manipulación psicológica, cómo Carla la había convencido de que nadie le creería, de que su padre la abandonaría si causaba problemas, de que debía estar agradecida por tener un techo sobre su cabeza. A medida que avanzaban las grabaciones, la expresión de Roberto se transformó por completo. La actitud defensiva inicial dio paso al shock, luego al dolor, y finalmente a una devastación profunda. Su rostro palideció y se hundió en la silla, como si el peso de la verdad fuera físicamente insoportable. No lo sabía, murmuró cuando terminó la grabación, con la voz quebrada. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego? No eran preguntas retóricas, sino el lamento genuino de un padre que de repente comprendía que había fallado en su responsabilidad más básica, proteger a su hija. El doctor Martínez le dio unos momentos para procesar lo que había visto y escuchado. Luego, con la combinación perfecta de empatía y firmeza, continuó. Señor Silva, no estoy aquí para juzgar ni acusar. Estoy aquí porque me importa el bienestar de Sofía, y creo que a usted también. Lo ocurrido hasta ahora no puede cambiarse, pero lo que pase de ahora en adelante está enteramente en sus manos. Roberto alzó la mirada, aún aturdido, pero con un destello de determinación asomando. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? El primer paso es garantizar la seguridad inmediata de Sofía, respondió el doctor Martínez. No puede regresar a un ambiente donde está sufriendo abuso psicológico. El segundo paso es buscar ayuda profesional, tanto para ella como para usted. El trauma infantil es un área especializada, y ambos necesitarán apoyo para superarlo. En los minutos siguientes, elaboraron un plan de acción concreto. Roberto llamaría a su madre, que vivía en una ciudad cercana, para que se quedara con ellos temporalmente. Se tomaría unos días libres del trabajo para estar presente a tiempo completo. Y, lo más importante, confrontaría a Carla, pero no solo, lo haría con el apoyo de un terapeuta familiar que el doctor Martínez recomendó, alguien especializado en situaciones de abuso doméstico. ¿Y qué hay de denunciar a las autoridades?, preguntó Roberto, asimilando poco a poco la gravedad de la situación. Esto es abuso infantil, ¿verdad? Aunque no sea físico. Sí, lo es, confirmó el doctor Martínez. El abuso psicológico y emocional está reconocido legalmente como maltrato infantil. En cuanto a denunciar, dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos días. Si Carla sigue representando una amenaza para Sofía, o si se resiste a la intervención terapéutica, entonces sí, será necesario involucrar a las autoridades de protección infantil. El reencuentro entre padre e hija. Cuando llevaron a Sofía a la oficina, su expresión era de pura inquietud. Sus ojos iban nerviosamente de su padre al doctor Martínez, tratando de averiguar si estaba en problemas, si Carla de algún modo había descubierto sus confidencias. Luna, percibiendo su ansiedad, se apretó contra su pierna, ofreciendo ese apoyo silencioso que se había convertido en su ancla durante las últimas semanas. Roberto, al ver a su hija, de verdad verla, quizá por primera vez en mucho tiempo, sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló para quedar a su altura, con lágrimas no derramadas brillándole en los ojos. Sofía, dijo, con la voz cargada de emoción, lo siento. Lo siento por no haberme dado cuenta de lo que ocurría, por no estar ahí cuando me necesitaste. Sofía se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, incrédula. De todas las reacciones que había imaginado, esta, una disculpa, el reconocimiento de que la habían escuchado y creído, era la que menos esperaba. ¿Tú me crees?, preguntó, con una voz tan frágil que apenas se escuchaba. Sí, princesa, te creo, respondió Roberto, mientras una lágrima finalmente se deslizaba por su mejilla. Y te prometo que, de ahora en adelante, voy a protegerte. Nadie volverá a hacerte daño así. Nunca más. Fue como si se rompiera un dique. Sofía se lanzó a los brazos de su padre, sollozando abiertamente por primera vez en años. Luna observaba atenta, sus ojos ámbar yendo de uno a otro, como evaluando la sinceridad de la promesa de Roberto. El doctor Martínez también miraba, con el corazón lleno de una esperanza cautelosa. La intervención había funcionado. El primer paso crucial estaba dado.
Ahora comenzaba el verdadero camino hacia la sanación. ¡Qué momento tan poderoso! El padre de Sofía finalmente vio la verdad y eligió creerle a su hija. ¿Crees que muchos casos de abuso psicológico pasan desapercibidos porque son más difíciles de detectar que el abuso físico? ¿Cómo podemos ayudar a niños como Sofía a encontrar su voz? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y si crees que todo niño merece ser escuchado y protegido, no olvides suscribirte al canal. Los días posteriores a la intervención en el refugio fueron una montaña rusa emocional para la familia Silva. Como estaba planeado, Roberto había pedido a su madre, doña Elena, que se quedara con ellos temporalmente, una presencia protectora y amorosa para Sofía mientras se abordaba la situación con Carla. También había tomado una licencia de emergencia en el trabajo, decidido a no dejar a su hija desprotegida nunca más. Sin embargo, el enfrentamiento con Carla no podía posponerse indefinidamente. Siguiendo el consejo del doctor Martínez, Roberto había contactado a la doctora Oliveira, una terapeuta familiar especializada en casos de abuso doméstico. Juntos planificaron cuidadosamente cómo debía desarrollarse la confrontación, en un ambiente controlado, con apoyo profesional presente, y con Sofía inicialmente fuera de la sala, pero disponible en caso de que fuera necesario escucharla directamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?, preguntó Carla al entrar en la sala y encontrar a Roberto sentado junto a una desconocida de expresión profesional y una carpeta de documentos en el regazo. Su sonrisa habitual, aquella que Roberto solía encontrar encantadora, desapareció al instante, reemplazada por una expresión de confusión que rápidamente se convirtió en irritación. «Carla, esta es la doctora Oliveira», respondió Roberto con voz calmada pero firme. Es terapeuta familiar y está aquí para ayudarnos a discutir algunas preocupaciones que han surgido sobre cómo han sido las cosas en casa, especialmente con Sofía. El rostro de Carla pasó por una sucesión rápida de emociones: sorpresa, indignación y, lo más revelador, un destello de miedo que rápidamente enmascaró con ira defensiva. ¡Qué absurdo es esto! No necesitamos ninguna terapeuta. Nuestra familia está perfectamente bien. Por favor, siéntese, señora Silva, intervino la doctora Oliveira con voz profesional pero gentil. Solo estamos aquí para conversar. Todos queremos lo mejor para Sofía, ¿verdad? La verdad sale a la luz. Con la cuidadosa guía de la doctora Oliveira, Roberto comenzó a compartir lo que había descubierto: los patrones de abuso psicológico, el aislamiento, los castigos emocionales, la destrucción deliberada de la foto de la madre de Sofía. Habló con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo, quizás fortalecido por la determinación de proteger a su hija y corregir su error al no haber visto lo que ocurría bajo su propio techo. La reacción de Carla siguió un guión predecible, tal como la doctora Oliveira le había advertido a Roberto. Primero llegó la negación vehemente. «Esto es completamente absurdo. Yo quiero a Sofía como si fuera mi propia hija». Luego, el intento de desacreditar a la niña. «Sabes cómo los niños exageran, Roberto. Sofía siempre ha tenido una imaginación muy activa. Cuando esas tácticas no funcionaron, pasó a la victimización. No puedo creer que me estés acusando de estas cosas horribles después de todo lo que he hecho por esta familia». Cada respuesta era una maniobra de manipulación que Roberto ahora, dolorosamente, reconocía. Eran las mismas estrategias que Carla había usado sutilmente a lo largo de su relación, pero que él nunca había identificado claramente hasta este momento de brutal revelación. «Tal vez esto te ayude a refrescar la memoria», dijo Roberto, con la voz ligeramente temblorosa, mientras tomaba la tableta que el doctor Martínez le había prestado. Presionó play, y la voz pequeña pero clara de Sofía llenó la sala. «Ella rompió la foto de mi mamá, la única que tenía escondida. Dijo que tenía que dejar de vivir en el pasado, que ella era mi familia ahora». El efecto en el rostro de Carla fue inmediato y revelador. Todo el color desapareció de sus facciones, y por un momento pareció genuinamente impactada, no por la acción en sí, que sabía que había cometido, sino por haber sido descubierta, por la evidencia concreta que no podía negar ni manipular. «¿Tú grabaste a nuestra hija a mis espaldas?», intentó decir, en un último esfuerzo desesperado por desviar la atención e invertir la situación. Pero la palabra nuestra sonó falsa incluso para sus propios oídos, y Roberto no se dejó engañar. «Sofía nunca fue nuestra hija para ti, Carla», respondió él,
con una profunda tristeza en la voz. Era un obstáculo, ¿verdad? Un recordatorio constante de que hubo otra mujer en mi vida antes que tú. Y en lugar de amarla y protegerla como prometiste, la castigaste por simplemente existir. La máscara se cae. Fue como si se activara un interruptor. La fachada cuidadosamente construida por Carla, la esposa amorosa, la madrastra dedicada, se derrumbó por completo. Su rostro se retorció en una expresión de ira y desprecio que Roberto nunca antes había visto, pero que Sofía conocía muy bien. No tienes idea de lo que es intentar amar a la hija de otra mujer. Estalló ella, con años de resentimiento reprimido finalmente saliendo a la superficie. Una niña que te mira con los mismos ojos de la mujer que estuvo antes, que compara cada uno de tus gestos con la madre perfecta que perdió. Lo intenté, Roberto. Dios sabe que lo intenté al principio. Pero ella nunca me dio una oportunidad, nunca me aceptó. La doctora Oliveira, manteniendo su compostura profesional incluso ante esa explosión reveladora, intervino con calma. Señora Silva, entiendo que esto debe haber sido difícil para usted. Pero lo que describe es su percepción adulta de la situación. Sofía era, y sigue siendo, una niña que lidia con el trauma de perder a su madre. La responsabilidad de construir una relación saludable era suya, no de ella. La puerta de la sala se abrió suavemente, y todas las miradas se volvieron hacia la pequeña figura que apareció en el umbral. Sofía permanecía inmóvil, sus ojos grandes y serios, con Luna fielmente a su lado. Doña Elena asomó detrás, con una mirada de disculpa silenciosa hacia Roberto. Era evidente, Sofía había insistido en entrar, y su abuela había considerado que tal vez era necesario para su proceso de sanación. Intenté quererte, dijo Sofía, con una voz frágil pero sorprendentemente firme. Quería tanto que me aceptaras. Hice todo lo que me pediste. Intenté no hablar de mamá para no entristecerte. Pero nunca era suficiente para ti. Carla la miró fijamente, momentáneamente sin palabras ante esa confrontación inesperada. Luna, percibiendo la tensión en el aire, se colocó de manera protectora junto a Sofía, sin agresividad pero con una presencia alerta que dejaba claro que estaba lista para actuar si era necesario. Roberto se levantó de inmediato y se acercó a su hija, colocándose instintivamente entre ella y Carla. Se arrodilló para quedar a su altura, tomando con suavidad sus pequeños hombros. No tienes que estar aquí, princesa. Podemos hablar de esto más tarde. Pero Sofía negó con la cabeza, con un destello de valentía en sus ojos, ese coraje que nacía de sentirse, por fin, escuchada y protegida por su padre y por Luna. Quiero quedarme. Ya no quiero tener miedo. La doctora Oliveira, al notar que la situación podía volverse perjudicial para Sofía, intervino con autoridad profesional. Señora Silva, creo que sería mejor hacer una pausa. Le sugiero que se retire a otro ambiente por un momento, para que todos puedan procesar lo dicho hasta ahora. Carla miró alrededor de la sala, comprendiendo que había perdido el control. Su máscara se había derrumbado por completo, y no había vuelta atrás. Esto es ridículo, dijo, tomando su bolso con un gesto brusco. No voy a quedarme aquí para que me ataquen en mi propia casa. Lanzó una mirada cargada de veneno hacia Sofía, luego hacia Luna y, finalmente, hacia Roberto. Te arrepentirás de esto. Ella nunca te amará como yo lo hice. Con un último gesto de rabia y humillación, salió de la habitación, cerrando la puerta con tal fuerza que los cuadros de las paredes vibraron. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por los suaves sollozos de Sofía, que enterraba su rostro en el pecho de su padre. No eran lágrimas de miedo ni tristeza, sino de alivio, el alivio profundo de haber liberado un secreto que la había aplastado durante tanto tiempo. Luna, aún en modo protector, permaneció alerta junto a ellos, sus ojos ámbar fijos en la puerta por donde Carla había salido, como si estuviera montando guardia contra su posible regreso. Doña Elena se acercó entonces, envolviendo a Roberto y a Sofía en un abrazo que transmitía generaciones de amor y protección. Tras unos momentos, la doctora Oliveira explicó con delicadeza lo que seguiría. Medidas legales, una orden de restricción y un proceso de divorcio. Terapia continua, para ayudar a Sofía a sanar del abuso psicológico. Tiempo para reconstruirse, como familia, necesitaban espacio para curarse. Lo más importante ahora, dijo, mirando directamente a Sofía, es que entiendas que nada de esto fue tu culpa. Absolutamente nada.
Eres una niña increíblemente valiente, y lo que ocurrió fue responsabilidad de un adulto que no supo manejar sus propios problemas. Sofía asintió lentamente, absorbiendo esas palabras que contradecían todo lo que Carla le había hecho creer. Bajó la mirada hacia Luna, quien apoyó su cabeza en su regazo, ofreciendo ese consuelo silencioso que se había convertido en su refugio. Luna lo sabía, susurró Sofía. Desde el principio, supo que necesitaba ayuda. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Y con ella, llegaba la posibilidad de sanar, de reconstruir una familia fracturada por el abuso, pero ahora sobre cimientos de honestidad, comprensión y amor verdadero. ¡Qué momento tan intenso y revelador! La verdadera naturaleza de Carla finalmente salió a la luz, y Sofía encontró el valor para enfrentarla con el apoyo de su padre y de Luna. ¿Crees que enfrentamientos como este son necesarios para el proceso de sanación? ¿Cómo crees que se sintió Sofía al ver por fin a su padre defendiéndola? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si estás deseando que Sofía y su familia encuentren la paz que tanto merecen, deja tu like. Habían pasado 3 meses desde aquel día transformador en el refugio, cuando Luna reconoció por primera vez el dolor silencioso de Sofía e inició una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida de aquella familia. La casa de los Silva, que antes cargaba con una tensión invisible pero constante, ahora respiraba con una ligereza que solo llega cuando los secretos dolorosos finalmente se exponen a la luz y la sanación puede comenzar. Sofía corría por el jardín con Luna a su lado, sus risas genuinas resonando en el aire de la tarde. Era un sonido que Roberto había olvidado que existía, la alegría pura y despreocupada de su hija, libre del miedo constante que había oscurecido su infancia durante tanto tiempo. La niña que antes caminaba de puntillas, siempre alerta para no despertar la ira de Carla, ahora saltaba y jugaba con la energía natural de una niña de 9 años. La transformación de Sofía era evidente no solo en su renovada alegría, sino también en la confianza que iba creciendo día a día. Había comenzado a hablar abiertamente con Roberto sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños, conversaciones que habían sido imposibles durante los años bajo el control de Carla. Las sesiones de terapia con la doctora Oliveira la estaban ayudando a procesar el trauma y a reconstruir su autoestima, mientras que la presencia constante de Luna le ofrecía ese tipo de apoyo emocional incondicional que solo un animal especialmente entrenado puede brindar. Papá, ¿sabías que Luna solía ayudar a otros niños en el hospital? Preguntó Sofía durante la cena, acariciando la cabeza de la pastora alemán que descansaba junto a su silla. El doctor Martínez me dijo que ella tenía un don especial para saber cuando alguien estaba triste, incluso cuando esa persona trataba de ocultarlo. Roberto sonrió, observando la conexión natural entre su hija y la perra que se había convertido en mucho más que una mascota. Era terapeuta, guardiana, amiga. Sí, princesa. Y usó ese don especial para ayudarte a ti también, ¿verdad? Sofía asintió, con los ojos brillando por una comprensión que iba mucho más allá de su edad. Ella me vio cuando nadie más podía verme. Incluso cuando yo misma no entendía lo que me pasaba. El proceso de sanación no había sido lineal ni fácil. Hubo noches difíciles, cuando Sofía se despertaba por pesadillas, y días en los que la rabia y la confusión por todo lo que había vivido la hacían sentir irritable y triste. Pero con el apoyo constante de Roberto, doña Elena, la doctora Oliveira y, por supuesto, Luna, estaba aprendiendo a procesar esas emociones de forma sana. Más importante aún, estaba aprendiendo que era seguro sentir, que era seguro hablar, que era seguro simplemente ser una niña. Una de las partes más gratificantes de su proceso de recuperación había sido regresar al refugio como voluntaria junior oficial. El doctor Martínez había creado un programa especial en el que Sofía, siempre acompañada por Luna, ayudaba a socializar a otros animales traumatizados. Había algo profundamente sanador en ver a Sofía ofrecer a otros seres vulnerables la misma comprensión y paciencia que ella había recibido. Era como si estuviera transformando su propio dolor en una fuerza para el bien. Roberto también había atravesado su propia transformación. La culpa de no haber percibido el sufrimiento de su hija lo llevó a realizar cambios profundos en sus prioridades. Había renegociado su contrato laboral para reducir drásticamente los viajes, eligiendo estar presente en lugar de limitarse a proveer. Doña Elena había decidido quedarse de forma permanente, no solo como un apoyo durante la crisis, sino como la figura materna amorosa que Sofía necesitaba y merecía.
¿Sabes, Sofía?, dijo Roberto una noche, mientras leían juntos en el sofá, con Luna estirada a sus pies. Aprendí algo importante de todo esto. Aprendí que estar presente no es solo estar aquí físicamente. Es verte de verdad, escucharte, entender lo que necesitas. Sofía se acurrucó más cerca de su padre, un gesto de confianza que había sido imposible durante los años de miedo. Lo sé, papá. Y ahora sé que puedo contarte cualquier cosa, y tú me vas a creer. Una tarde especialmente significativa, el doctor Martínez presentó a Sofía a una nueva visitante del refugio, una niña de 8 años llamada Ana, cuyos padres estaban considerando adoptar un perro de terapia después de algunos problemas familiares. Ana era tímida, retraída, con esa mirada cautelosa que Sofía reconoció al instante. Sin que nadie se lo pidiera, Sofía se acercó a la niña con la misma ternura que Luna le había ofrecido meses atrás. «Hola, Ana», dijo Sofía con suavidad, sentándose junto a la niña más pequeña. «¿Quieres conocer a Luna? Ella es muy especial. Tiene un don para entender cómo se sienten las personas». Luna, como si comprendiera perfectamente su papel en ese momento, se acercó con calma a Ana, ofreciéndole la misma presencia reconfortante que una vez le había dado a Sofía. El doctor Martínez observaba la escena conmovido, viendo cómo Sofía había pasado de ser una niña que necesitaba sanar a convertirse en alguien capaz de ofrecer sanación. Era el ciclo completo de la terapia asistida con animales, cuando los que fueron ayudados se vuelven capaces de ayudar a otros. Esa noche, durante la cena en familia, Sofía sacó una foto nueva tomada en el refugio, ella y Luna, ambas sonriendo. Sí, Luna parecía estar sonriendo también, rodeadas de otros animales y voluntarios. Era una imagen que contrastaba profundamente con la niña triste y asustada que había llegado allí por primera vez meses atrás. ¿Puedo poner esta foto en mi cuarto?, preguntó Sofía, admirando la imagen. Claro, princesa, respondió Roberto. De hecho, ¿qué te parece si ponemos una copia también en la sala? Para que todos puedan ver lo especiales que son tú y Luna juntas. Sofía sonrió, esa sonrisa genuina que se había vuelto cada vez más frecuente. Luna me salvó, dijo simplemente. Ella me vio cuando yo era invisible. Luna había encontrado su hogar definitivo, no solo como mascota, sino como compañera de vida de Sofía. Oficialmente retirada del programa de terapia del refugio, había descubierto que su verdadero propósito era estar exactamente donde estaba, al lado de una niña que había necesitado desesperadamente a alguien que pudiera ver más allá de las apariencias, alguien que pudiera reconocer el dolor silencioso y ofrecer amor incondicional. La historia de Sofía y Luna se volvió legendaria en el refugio, inspirando al doctor Martínez a desarrollar un programa más amplio de detección temprana de abuso infantil a través de perros de terapia. Otras niñas y niños fueron ayudados, otras familias fueron sanadas, todo porque una pastora alemán especial se negó a ignorar el sufrimiento de una pequeña. Mientras Sofía y Luna dormían juntas esa noche, la niña con un brazo protector alrededor de su fiel compañera, había una sensación palpable de que el círculo se había cerrado. La niña que una vez necesitó ser protegida, ahora protegía, la que fue sanada, ahora ayudaba a sanar. Y Luna, el ángel de 4 patas que había reconocido un alma herida y se negó a abandonarla, había cumplido su misión más importante. La historia de Sofía y Luna nos recuerda que la sanación llega de muchas formas, a veces a través de palabras, a veces a través de acciones, y a veces a través del amor silencioso e incondicional de un animal que ve más allá de las máscaras que llevamos. Nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la conexión, de la empatía, y del valor de alzar la voz cuando algo está mal. Más importante aún, nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay esperanza. Siempre hay alguien, o algún animal especial, dispuesto a extender una pata, ofrecer un hombro, y recordarnos que no estamos solos. A veces, nuestros ángeles tienen 4 patas y un corazón más grande que el mundo. El viaje de Sofía y Luna ha llegado a su fin, pero su mensaje resuena para siempre, que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, que la valentía puede venir en los paquetes más inesperados, y que a veces, nuestros mayores héroes tienen 4 patas y un corazón lleno de comprensión. Que todos podamos ser como Luna, atentos al sufrimiento a nuestro alrededor, lo suficientemente valientes para actuar, y lo suficientemente amorosos para nunca rendirnos con quienes nos necesitan. F31, qué final tan conmovedor e inspirador. La transformación de Sofía, de una niña que sufría en silencio a alguien capaz de ayudar a los demás,
es verdaderamente conmovedora. Y Luna, nuestro ángel de 4 patas, encontró su propósito final. Esta historia nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de sufrimiento a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has sido un Luna en la vida de alguien? ¿O has tenido un Luna que te ayudó en un momento difícil? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal Pastor Alemán Amigo para más historias que celebran la increíble conexión entre humanos y perros. Hasta el próximo vídeo.